Estamos en la Casa de la Universidad de California, aquí en Ciudad de México, y nos acompaña el doctor Julio Frenk. Él es actualmente rector de la Universidad de California en Los Ángeles. Gracias por recibirnos aquí, rector, mucho gusto. Muchas gracias. Usted tiene pues una carrera muy amplia, tanto en el sector académico como en el sector político. Fue previo a este encargo que tiene desde enero en la Universidad de California en Los Ángeles, fue presidente de la Universidad de Miami y en el periodo del 2000 al 2006 fungió como secretario de Salud Federal aquí en México. En este contexto actual en Estados Unidos en particular, de presiones, por ejemplo, a algunas políticas de inclusión que son características en las universidades. Usted siendo el primer rector latino, que es una categoría que se usa mucho en Estados Unidos, pero particularmente mexicano, ¿qué perspectiva trae a la rectoría de la Universidad de California en Los Ángeles, siendo pues, una universidad muy diversa, en una ciudad muy diversa y en un estado pues, muy progresista? Es una excelente pregunta y muy importante en estos momentos. Y sí, un poco mi trayectoria ha sido oscilar entre los espacios académicos y los espacios de la gestión pública, en la formulación de políticas públicas y en la implementación de esas políticas públicas. Entonces he estado en ambos y siempre, sobre todo en el enfoque de salud pública y en el enfoque de educación superior. Y la razón de eso es que los dos pilares de la igualdad de oportunidades son la educación y la salud. Entonces yo he dedicado mi vida a esos pilares porque creo en la igualdad de oportunidades, que es la base de una sociedad justa. Cuando todo el mundo tiene la oportunidad de seguir sus sueños y volverlos realidad, tiene la oportunidad de buscar el camino que prefiere para darle significado y propósito a su vida, esa es una sociedad justa y eso no se alcanza si todo el mundo no tiene acceso a servicios de educación y de salud de alta calidad. ¿Por qué esos dos? Porque la educación es el futuro de la gente y la salud es el presente de la gente. Es un presente que se gana día con día. Si no estamos sanos no podemos aprender. Si un niño muere prematuramente, aunque vive en el país con el mejor sistema educativo, no va a beneficiarse de esa educación. Entonces, esos dos elementos van de la mano y yo por eso he dedicado y enfocado mi carrera a esos aspectos. En esta posición actual, y debo decir, porque fui antes rector de la Universidad de Miami y antes fui decano de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Yo, al terminar mi gestión como secretario de Salud, después de un periodo de 2 años, me orienté al sector educativo y las oportunidades que se me presentaron fueron en Estados Unidos. En esas tres universidades en las que he estado, Harvard, Miami y ahora la Universidad de California, Los Ángeles, he sido el primer decano o presidente o rector de origen latino, como se le dice, o mexicano. En el caso de Harvard, incluso no solamente el primer decano de esa escuela, el primer decano de cualquier escuela de esa universidad. Eh, entonces yo tengo muy presente el tema de lograr que haya espacios de oportunidad para todo el mundo independientemente de su origen y que los distintos grupos que componen una sociedad se vean representados, no porque haya cuotas predeterminadas, sino porque justamente hay la oportunidad, porque se les han abierto el acceso a servicios de salud y de educación, que tienen la oportunidad, como yo la tuve, de alcanzar esas posiciones. En mi caso, mi oportunidad fue debido a la generosidad del pueblo de México, que recibió a mis abuelos paternos, junto con mi papá que tenía 6 años, que salieron huyendo de Alemania en los años 30, del régimen horrendo que ocasionó las atrocidades que todos conocemos en ese periodo. Y acabaron llegando a México, un país muchísimo más pobre que Alemania en ese entonces, pero que tenía esta riqueza de extender la generosidad hacia gente que eran extraños. Mis abuelos eran extraños, pero los recibieron, se volvieron mexicanos, mi papá creció aquí y nos abrieron todas las oportunidades. Entonces yo tengo muy, muy presente la idea de que debemos de corresponder a la sociedad y que en particular, en mi caso, dado que esa oportunidad salvó la vida de mis abuelos y de mi padre e hizo posible mi vida, tengo esta orientación de que hay que corresponder a esa capacidad de abrirle oportunidades a otras personas.
En el contexto actual, desgraciadamente, se ha distorsionado el sentido de la diversidad en algunos círculos políticos de Estados Unidos. Quiero enfatizar que son opiniones de un grupo muy poderoso, porque están en el gobierno, pero no son las opiniones de toda la sociedad americana, porque sí hay que tener cuidado de no confundir a un gobierno con un pueblo. Hay una sociedad muy vibrante, muy activa, muy participativa y muy diversa. Y aunque ciertamente hay un grupo que opina que no se debe promover la diversidad, creo que hay que entrar en un diálogo y explicar lo que realmente es la diversidad. La premisa de mucho del ataque a los programas de diversidad, inclusión y equidad es la idea falsa de que la diversidad se alcanza a expensas de la excelencia. Es decir, que para tener un cuerpo de alumnos o profesores diverso, donde hay afroamericanos, mexicoamericanos, gente de origen asiático, gente de origen europeo, que esa diversidad se da comprometiendo la calidad de la excelencia académica. Y lo que subyace a esa premisa, y por cierto, también la diversidad de género, ¿no? El hecho de que haya hombres y mujeres, bueno. Esa crítica revela un prejuicio racista y misógino. Y es la idea de que la gente de color, como se les dice allá, no tiene los méritos para ser aceptado en las universidades de más alta calidad, como es la UCLA, o no tiene la calidad para ser contratados. Todos los estudios serios demuestran que la distribución del talento no está determinada ni por el grupo racial o étnico al que uno pertenece, ni por el sexo de la persona, ni por la identidad de género. Entonces hay que decir muy claramente que los buenos programas de diversidad no es que se den cuotas a distintas categorías de personas. Hay un énfasis en la excelencia y lo que se trata de hacer, y eso es lo que hace esta universidad y las otras universidades en que he trabajado en Estados Unidos, es activamente reclutar, en el caso de alumnos potenciales y atraerlos a que soliciten su ingreso a la universidad. Porque la tragedia que hay en Estados Unidos y en México y en muchos otros países es que gente joven, talentosísima, porque no tuvieron esas oportunidades, no solicitan ni siquiera su ingreso a las universidades de más alto nivel porque piensan que quizás no van a ser aceptados o que no van a tener los medios para cubrir los costos de esa educación. Entonces tenemos que ir y descubrir ese talento que está ahí y abrirles las puertas. Ese para mí es una cruzada muy importante por la razón que expliqué y porque sí creo que no hay sociedad justa sin igualdad de oportunidades y no hay igualdad de oportunidades sin acceso a la salud y a la educación. Por supuesto. Mencionaba además pues muy atinadamente estos dos temas fundamentales para una sociedad más justa y más equitativa que serían la salud y la educación. ¿Qué otros temas sería fundamental, en particular en la relación entre Estados Unidos y México, que se trabajaran de manera coordinada en estos momentos? Bueno, desde luego está el tema de la migración. Nuevamente, hay un juego político que hace generalizaciones sobre los migrantes que no son un retrato preciso de la realidad. Y lo que revelan son prejuicios o la intención de politizar un tema para la ganancia política de algún individuo o grupo de individuos. Nuevamente, nuestra obligación, somos una institución educativa, es explicar la realidad y basarla en datos que vienen de estudios serios, bien validados. La inmensa mayoría de los migrantes en Estados Unidos, en primer lugar, la inmensa mayoría están ahí legalmente. Y segundo, aquellos que están sin documentos, la inmensa mayoría es gente que quisiera legalizar su situación y que está haciendo una aportación fundamental a la economía y la sociedad estadounidense. Hay, como en todo grupo humano, no nada más entre los migrantes, en todo grupo humano, una pequeña proporción de personas que actúan al margen de la ley o que cometen actos criminales o violentos. Bueno, hay que lidiar con ese grupo de personas, pero no generalizar al resto
de una comunidad de migrantes sin los cuales la economía americana se desplomaría. Entonces creo que es nuestra obligación desestigmatizar y sobre todo tanto en la primera pregunta de la diversidad como en este tema de migración, evitar la tendencia a crear categorías de seres humanos, de individuos, y tratarlas como si fueran una sola cosa, y entonces estigmatizar a esa categoría. En este caso la categoría son los migrantes, pero pueden ser los latinos, o pueden ser la gente de los afrodescendientes, o como le pasó a mis abuelos paternos, los judíos. Y entonces ya sabemos a dónde conduce la creación de categorías y luego la deshumanización de los individuos que forman esa categoría y se cometen las peores atrocidades porque al estigmatizar la categoría, todos los miembros, independientemente de sus méritos individuales, están estigmatizados y son susceptibles de discriminación, eh, de encarcelamiento y en el extremo de exterminio. Entonces hay que tener mucho cuidado con no crear categorías. Pero creo que el tema de la migración es un tema central en la relación bilateral. Eh, ha habido un consenso en Estados Unidos por décadas de que debe de dársele un cauce legal para evitar esta realidad de que mucha gente acaba estando en Estados Unidos sin documentos porque no tienen las avenidas para una migración ordenada, como si hay con otros países como Canadá, por ejemplo, mexicanos que van a Canadá en un marco muchísimo mejor reglamentado. Es urgente abordar eso en vez de pensar que el tema es estigmatizar a los individuos. El otro gran tema es el comercio. El Tratado de Libre Comercio original de 1994 dio lugar a una enorme prosperidad entre los tres países, Canadá, Estados Unidos y México. Su revisión en el primer periodo del presidente Trump también ha generado muchísimos beneficios económicos. El discurso que trata de presentar la integración regional alrededor del comercio como un juego de suma cero, donde si algún país gana el otro pierde, está equivocado. Yo espero que la realidad vaya vaya imponiéndose a la política y que se vaya viendo que el imponer barreras arancelarias o de aranceles o no arancelarias, que a veces también las existen. A mí me tocó como secretario de Salud lidiar con barreras no arancelarias, la mayoría de las cuales eran barreras que tenían que ver con la sanidad, por ejemplo, de alimentos. Entonces, aunque no había ningún problema con la sanidad, se ponían barreras. Por eso creamos un órgano regulador que es la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, entre otras cosas, para asegurar que los productos de exportación mexicanos, sobre todo en el ámbito de la seguridad alimentaria, trabajando con la Secretaría de Agricultura, como se llamaba entonces, no tuvieran esas barreras no arancelarias. Pero las barreras arancelarias, cuando se ponen esas barreras, se interrumpe un flujo de eficiencia, que es lo que hemos visto en muchísimas industrias, donde se crean cadenas de suministro bien integradas que aprovechan las ventajas relativas de cada uno de los tres países. Ha sido un experimento que ha funcionado. ¿Se perdieron algunos trabajos en la manufactura en Estados Unidos? Sí, pero se ganaron muchísimo más empleos en sectores de servicios, en sectores de punta, en innovación, etcétera. Entonces, ha sido más bien no un juego suma cero, donde si uno gana, el otro pierde. Ha sido realmente una experiencia de ganar, ganar. Ahora, que se puede revisar y hacer mejor, sí, pero simplemente desmantelarlo o usar el tema de los aranceles para negociar posiciones en otros espacios, me parece que daña a los tres países. Pero ese debería ser otro tema muy importante del diálogo entre México y Estados Unidos. Ahora, nos compartía un poco su experiencia de vida y esta experiencia muy personal pareciera darle convicciones de un sentido, una dirección a su trabajo. Como líder ahora de uno de los campus más importantes en una de las universidades más importantes del mundo, ¿qué estrategias específicas se podrían implementar para que las universidades en general sigan siendo espacios seguros y de inclusión social? Es un tema que se ha vuelto muy importante porque, sobre todo a partir del año pasado, vimos que a partir del ataque criminal de Hamas a Israel y luego la reacción del ejército israelí, dio lugar a muchas manifestaciones
en muchos espacios universitarios que polarizaron a la comunidad estudiantil internamente, que dieron lugar a confrontaciones. Ha habido un resurgimiento muy lamentable del antisemitismo y también de la islamofobia. Eh, entonces, se ha vuelto imperativo que las universidades logren preservar la libertad de expresión, incluyendo la libertad de protestar, pero lo hagan con reglas muy claras de que los límites de la libertad de una persona es la libertad de la otra persona. O sea, yo no puedo ejercer mi derecho a expresarme si cancelo la posibilidad de otro de expresarse. Eso lo dijo claramente Benito Juárez. El respeto al derecho al ajeno es la paz. Esa es la esencia de esa frase. Entonces, ¿cómo preservamos los derechos de todos? Creando espacios seguros para la expresión, incluso de opiniones con las que estemos en desacuerdo. De hecho, diría yo, especialmente la expresión de ideas con las que estemos en desacuerdo. Y lo hacemos en un marco de respeto mutuo. Entonces, en la Universidad de California en Los Ángeles, que a mí me gusta decirle, como se le dice cariñosamente en México, la UCLA, en la UCLA se ha lanzado un programa muy interesante que se llama Diálogo a través de las diferencias. O sea, reconocemos que las diferencias de hecho son algo bueno. Tener diversidad, así como hay diversidad en los aspectos de identidad, debe haber diversidad ideológica. Las universidades prosperan cuando hay ese debate de las ideas, pero es un debate respetuoso. El respeto empieza por escuchar al otro lado, pero encontramos ahora en el ambiente polarizado que el otro lado, el que piensa diferente, ya está descalificado aún antes de expresar su opinión. Entonces descalificamos al otro, no estamos dispuestos. Esa es la primera señal de falta de respeto. Y en el peor de los casos, agredimos. Bueno, las universidades se inventaron, entre otras cosas, para procesar diferencias a través del uso de la razón y el diálogo, en vez de procesar las diferencias a través de la violencia. Por eso es que no debe haber violencia en los campus universitarios. Y lo que tenemos que hacer es crear ese entorno a través de un esfuerzo educativo deliberado y un sistema para reportar violaciones a las políticas de respeto mutuo de manera eficiente y un sistema para imponer acciones disciplinarias cuando algunos grupos violan esas reglas. Eso es en lo que yo estoy muy enfocado ahora en la UCLA, porque fue uno de los campos donde más confrontación hubo y algunas de ellas dieron lugar a violencia física, y eso va justo en contra de los valores de una universidad. Y si queremos recuperar el aprecio de la sociedad que se ha ido erosionando, tenemos que mostrar que podemos poner un ejemplo al resto de la sociedad de cómo es posible involucrarnos en expresar desacuerdos con libertad, de manera respetuosa y en un ámbito donde todo mundo puede ejercer su derecho a la expresión porque saben que están seguros de que no va a haber violencias o represalias por tener una opinión diferente a la de la otra persona. Eso yo creo que es quizás la tarea más urgente de las universidades hoy en día. Ahora, volviendo a su área de conocimiento, le tocó encabezar la Universidad de Miami durante los tiempos de COVID Sí. y previamente estuvo a la cabeza del sector de salud federal aquí en México. En Estados Unidos, la confirmación o la ratificación por parte del Senado de su actual secretario de Salud, de Robert F. Kennedy Jr., fue una de las más observadas por algunas declaraciones que ha tenido ese ciudadano estadounidense en relación, por ejemplo, a la eficacia de las políticas de vacunación. ¿Qué retos tiene ahorita la administración estadounidense en temas de salud pública? Ese es un reto muy grande, porque tener libertad de opinión no quiere decir tener la libertad de esparcir información falsa, sobre todo cuando uno tiene una posición de responsabilidad pública y de definición de políticas públicas. La gente que sirve en el gobierno, a mí me tocó ser secretario de salud, no lo hace a título individual. Tiene la legitimidad en un Estado democrático de emanar de un proceso electoral, en el caso de un sistema presidencial, personificado en el presidente de la República, que entonces nombra a los miembros de su gabinete. Pero eso quiere decir que no podemos hacer y deshacer las políticas públicas a nuestro antojo. Tenemos que rendirle cuentas a los ciudadanos de los cuales emana la legitimidad del gobierno. Y eso quiere decir
apegarnos a al uso de las mejores evidencias científicas para formular políticas públicas, sobre todo en campos tan sensibles como la salud. O sea, lo vimos en la pandemia de COVID, tuvo la desgracia de que hubo muchísima desinformación. Y vimos gente incluso en posiciones de poder en muchos países promulgando curas que no tenían ninguna, o tratamientos que no tenían ninguna base científica y de hecho ocasionando daño, ignorando las evidencias de que se nos venía una pandemia ahora que estamos conmemorando, porque no puedo decir celebrando, sino conmemorando los 5 años. Y tenemos que conmemorar, recordar, porque hay 20 millones de personas que murieron prematuramente a nivel mundial y creo que les debemos aprender las lecciones de la pandemia. Y una de ellas es el peligro de la desinformación. Lo vimos con las pruebas, lo vimos con los llamados al uso de cubrebocas, muchas medidas que tenían evidencias sólidas, y luego lo vimos más dramáticamente con las vacunas. Muchas medidas que había una fuerte evidencia de que podían salvar la vida a la gente, y mucha gente murió porque diferentes voces de opinión esparcían desinformación. Cuando esas voces están en los niveles más altos de responsabilidad pública, cargan un peso muy especial. Y por lo tanto, quien emite esas opiniones tiene una responsabilidad especial de asegurarse que todo lo que esa persona, ese funcionario dice, esté sustentado en pruebas científicas. Si hay debate, vuelvo a lo mismo, discutámoslo. Pero si hay un avance, llevamos, no sé, un cuarto de milenio disfrutando los beneficios de una cosa que llamamos el método científico, que nos permite juzgar el contenido de verdad de alguna afirmación. No es que en ciencia haya verdades absolutas y ciertamente no hay verdades eternas. En ciencia siempre estamos retando la verdad actual con nuevas ideas, pero hemos desarrollado un método para probar si esa nueva idea es correcta o no. Se llama el método científico. Y nos ha dado todos los beneficios del progreso que hemos disfrutado en este periodo, sobre todo el avance de la ciencia después de la Segunda Guerra Mundial, que ha sido sin precedente. La ampliación de la esperanza de vida, las innovaciones, todas las innovaciones de las que disfrutamos, el Internet, los viajes a la Luna, todos los medicamentos, todas las medidas que salvan vidas y que prolongan la cantidad y calidad de vida, tienen su origen en investigación básica y esa investigación se ha llevado a cabo con adherencia al método científico. Entonces, quienes no son científicos, sino son los encargados de traducir el conocimiento en políticas públicas, tienen la obligación de adherirse a esas reglas y no pueden simplemente proferir sus opiniones personales, que son muy respetables, pero cuando uno está como funcionario no está uno hablando a título personal, sino a título de un pueblo. Entonces, aprendamos las lecciones. Es muy importante recobrar el espíritu de que las políticas públicas se deben formular, implantar y evaluar utilizando el rigor, la disciplina que impone la búsqueda de ese contenido de verdad que tiene alguna afirmación, y eso lo hacemos con la aplicación rigurosa del método científico. Yo, como he estado en los dos lados de ese diálogo, casi considero mi carrera como ser un traductor. He estado a veces en el lado de generar las evidencias y siempre hice un esfuerzo porque esas evidencias se tradujeran para que los que estaban en su momento tomando decisiones de políticas la pudieran usar para hacer esas políticas públicas. Cuando me tocó a mí ser el que formulaba las evidencias políticas, siempre lo hice siguiendo esas evidencias. Entonces, es un diálogo que enriquece tanto a las políticas públicas como a la investigación, porque la investigación se vuelve mejor cuando se confronta con la realidad de las políticas públicas y los esfuerzos no nomás para formular las políticas, sino para implementarlas. Entonces, me preocupa mucho lo que está pasando con las vacunas, como siendo que la salud pública es mi campo profesional, el hecho de que hubo una muerte ya en Texas, creo que ya van 2 muertes por sarampión en Estados Unidos, el país más rico del mundo, donde el sarampión, donde
llevábamos más de un cuarto de siglo sin una sola muerte, que ahora se haya muerto alguien y alguien dice, bueno, es una sola muerte. Es que es una muerte que no debió nunca de haber ocurrido. Ese niño no estaba vacunado y no estaba vacunado por la desinformación. Entonces la desinformación mata. En el caso del COVID no fue uno, fueron millones de personas que murieron por desinformación. Entonces, es un momento muy crítico y creo que ahí otra vez las universidades jugamos un papel muy importante en generar la investigación y luego en traducirla para que le sirva a los tomadores de decisiones para formular esas decisiones en base a la mejor evidencia disponible. Ahora, tocando el tema de las tecnologías y de la información o desinformación, ¿considera que debería de haber alguna intervención gubernamental en cualquier país del mundo para regular algunas plataformas que tienen mucho alcance en transmitir información sin tener a lo mejor, o más bien algunas de las cuales ya han echado para atrás, políticas de verificación que tenían del contenido de estas plataformas, en particular las redes sociales? Yo creo que se habla muy mal de la regulación. Claro que hay regulación tonta, burocrática, inútil, pero hay regulación que es absolutamente necesaria. Que queremos que cualquiera persona que diga que tiene ya una poción mágica que le va a curar el cáncer a una persona que pueda simplemente darle eso en aras de la libertad de expresión. ¿No? La libertad de expresión está ejercida, como dije hace un momento, su límite es la libertad de otros. Y si yo abuso de la libertad de expresión para engañar a otra persona, para inducir una conducta que le va a hacer daño a esa persona o a otros, ahí es donde se justifica un marco regulatorio. Y eso puede ser o con la venta de medicamentos donde hay que seguir el rigor para que no alguien pueda estar vendiendo algún producto dañino, pero es igual de letal la desinformación, como acabo de decir. Entonces, sí, me parece que la vigilancia de contenido, no para censurar, yo no estoy hablando de opiniones, estoy hablando cuando hay desinformación deliberada que puede llevar a millones a veces o miles de personas a, adoptar conductas contrarias a ellos mismos o a otras personas. Esa información no debe estar en redes. Si yo ejerzo mi libertad para llamar a que haya violencia contra otro grupo, eso no debería de permitirse. Hay límites muy claros a la libertad de expresión. Todo mundo, todos los que pensamos que es una libertad esencial, creo que toda la gente sensata, yo me incluyo, de los que defendemos la libertad de expresión, y al mismo tiempo, no pero, y al mismo tiempo esa libertad solo es libertad real cuando sigue ciertas reglas claras, que básicamente dicen que esa libertad tiene que estar regulada para no atentar contra las libertades de otras personas. Esa es la regla muy simple, es el dictum de Benito Juárez. Entonces, entre otras, la libertad, el derecho a la vida de otra persona que depende de tener buena información. Entonces, yo sí opino que deberían de restituirse algunos de esos controles. Ahora, para ir cerrando, doctor, la entrevista y regresando al asunto en particular que lo trae el día de hoy aquí a Ciudad de México, si nos pudiera compartir un poco de este programa Link de Sí. la Universidad de California en Los Ángeles, cuáles son sus objetivos y qué esperan alcanzar con la visita de estudiantes de la universidad aquí a la Ciudad de México. Sí, es un programa muy interesante donde se seleccionan a estudiantes muy destacados de todas las carreras, de todas las disciplinas. Y es un grupo pequeño, relativamente pequeño, y entonces les ofrecen oportunidades para desarrollar sus habilidades de liderazgo. Son jóvenes que tienen un gran potencial, exhiben un potencial, y entonces les ha creado este programa de desarrollo de esas habilidades de liderazgo, que incluye, son muchas actividades, pero una de ellas es que en esta semana, que es típicamente el receso de primavera en casi todas las universidades de Estados Unidos, en este receso, en vez de irse a divertirse, van y visitan algún lugar con un programa estructurado. Antes de que se anunciara mi nombramiento, o sea, yo no tuve nada que ver con la selección de que fuera a México, habían seleccionado venir a México porque la Universidad de California tiene este hermoso espacio, la Casa de la Universidad de California en México, que lo tiene desde 2005. De hecho, se inauguró el 11 de abril de 2005. La razón por la que me acuerdo es que yo era secretario de salud y a mí me pidieron del gobierno que yo viniera a representar al gobierno federal de México cuando se abrió esta casa.
el 11 de abril de 2005, van a ser ya 20 años en unas par de semanas. Es un círculo increíble, porque obviamente nunca me imaginé que iba a estar yo en la Universidad de California, 20 años más tarde. Pero bueno, es un espacio hermoso, muy, muy propicio para la reflexión. Entonces estos estudiantes vienen con profesores y interactúan con gente de México, con estudiantes mexicanos, con algunos funcionarios que vienen a hablarles de lo que está pasando en México. Y entonces durante esta semana que pasan aquí, tienen oportunidad de enriquecer y de hacer deliberaciones sobre liderazgo. Algunos funcionarios les hablan de su campo, pero además les hablan de su camino hacia asumir posiciones de liderazgo, lo cual es muy enriquecedor para estos jóvenes. Y lo hacemos aprovechando esta presencia muy importante que tiene la Universidad de California desde hace décadas con México. Es un estado fronterizo, es el estado con el mayor número de migrantes mexicanos. Algunos de esos migrantes llevan varios siglos viviendo en California. Migraron de los épocas de la colonia a lo que hoy se llama California. Algunos, o sea, los mexicanos en California incluyen a las comunidades primeras fundadoras de California y a los nuevos, gente que llega al Estado, los más recientes que se incorporan al Estado. Desde los primeros, los que fundaron el Estado en el siglo XVIII, hasta los que acaban de llegar. Es una comunidad muy diversa. Los Ángeles en particular, que es la ciudad donde yo ahora radico, es la segunda ciudad con el mayor número de mexicanos después de la Ciudad de México. Entonces, es, un, es natural que la Universidad de California tenga una presencia y una colaboración que ha sido de muchas décadas con instituciones de educación superior mexicanas. Y este programa de desarrollo de liderazgo de estudiantes es una manifestación más de la riqueza que se ha dado históricamente entre la Universidad de California y México. Por eso para mí fue un gran honor que me nombraran rector de esa Universidad de California en Los Ángeles, porque es una gran universidad y además porque está ubicada en una gran ciudad cosmopolita y porque además tiene una conexión histórica con México. Como le comentaba antes del inicio de la entrevista, el Heraldo de México tiene un convenio de colaboración con la Casa de la Universidad de California en México y nuestro objetivo y nuestro interés pues es justamente conocer las perspectivas de personas que inciden o que viven esta coyuntura y esta dinámica binacional que tiene siglos, como bien mencionaba ahorita, de las comunidades binacionales. ¿Algún otro mensaje, doctor, que quisiera compartir con la audiencia del Heraldo? Pues que me da mucho gusto que haya esta relación. Creo que en un momento en que vemos una polarización tanto entre los gobiernos como al interior de cada sociedad, creo que la educación superior puede ofrecernos un vehículo muy importante para recordarnos a todos las obligaciones de respeto mutuo que nos debemos los unos a los otros. Y que en un mundo donde debe haber diferencias, es bueno que haya diferencias, podemos procesar esas diferencias con el uso de la razón, la guía del respeto y el diálogo, en vez de recurrir a la descalificación, la polarización o la violencia. Las universidades tienen la oportunidad de volverse instituciones ejemplares, que a través de los valores que defienden y de las conductas que exhiben, le presentan un ejemplo a la sociedad de la que son parte de lo que es posible. Y creo que más que nunca el ámbito de las universidades es muy importante en generar conocimiento científico que mejora la calidad de vida de las gentes, en educar a las nuevas generaciones de profesionistas y de líderes y de investigadores y de humanistas y de artistas, y en desarrollar espacios de expresión que refuercen esa idea de las obligaciones que nos debemos los unos a los otros, de respetar las libertades al ejercer nuestras libertades, demandar el respeto a nuestras libertades y de aprender a procesar las diferencias en una forma respetuosa, razonable y que promueva el entendimiento. Porque al final ese respeto mutuo del que hablaba Benito Juárez está basado en la convicción de que todo ser humano
es merecedor de ese respeto, de que la dignidad intrínseca de cada ser humano lo hace merecedor del respeto de todos los demás. Y son los lazos de mutualidad los que finalmente hacen que las sociedades prosperen. Ahí las universidades creo que tienen una oportunidad histórica de mostrar que ese ideal sí es alcanzable, aún en un momento de alta polarización social. Muchas gracias, doctor, por compartir su perspectiva y esperamos seguir teniendo estas conversaciones. Muchísimas gracias, Aredaldo.